La taza de porcelana explotó contra la pared de mármol. Fragmentos blancos se esparcieron por el suelo pulido mientras el té humeante salpicaba una invaluable obra de arte italiana. Fuera. El rugido que siguió sacudió los candelabros. Una joven enfermera privada retrocedió tropezando por la puerta del dormitorio. Las lágrimas corrían por su rostro. Sus manos temblorosas aún aferraban un frasco de medicamentos sin abrir. Lo siento. Lo intenté. Nadie le respondió. Porque todos los que estaban en el pasillo ya habían presenciado la misma escena 18 veces antes. La mansión cayó en un silencio incómodo. Los médicos bajaron la mirada. Las amas de llaves fingían arreglar flores que no necesitaban ser arregladas. Incluso los guardaespaldas armados que bordeaban el corredor evitaron mirar hacia la puerta cerrada del dormitorio. Dentro, otro estruendo resonó en la propiedad. El anciano estaba arrojando lo que quedaba a su alcance. Al otro lado del pasillo estaba Nico Moretti. A los 34 años, gobernaba un imperio que se extendía desde Nueva York hasta Boston. Los jueces devolvían sus llamadas telefónicas. Los políticos asistían a sus galas benéficas. Las bandas callejeras susurraban su nombre con una mezcla de miedo y admiración. Organizaciones criminales enteras negociaban en lugar de desafiarlo. Sin embargo, ahora, el jefe de la mafia más temido de la costa, simplemente miraba la pesada puerta de nogal del dormitorio. Su mano derecha descansaba sobre el pomo de latón. No lo giró. Marco Bellini, su consigliere de toda la vida, se acercó en silencio. Jefe. Nico nunca apartó la vista de la puerta. La número 19. Marco asintió. Duró 23 minutos. Una leve sonrisa casi cruzó el rostro de Nico. No era diversión. Era derrota. Mi padre batió su récord anterior. Otro objeto se hizo añicos dentro. Los sirvientes se estremecieron instintivamente. 3 años antes, Salvatore Moretti había sido una leyenda. El patriarca que convirtió a la familia Moretti de una banda de protección de barrio en una de las organizaciones criminales más respetadas de América. Había comandado una lealtad absoluta. Nunca había necesitado levantar la voz. Una frase tranquila de Salvatore podía poner fin a disputas que docenas de pistoleros no podían resolver. Luego vino el derrame cerebral. Su cuerpo sobrevivió. Su espíritu no. Rechazó a los terapeutas. Rechazó la rehabilitación. Se negó a tomar medicamentos. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, sus palabras solo transmitían ira. Todos los cuidadores acababan renunciando. Algunos después de semanas, la mayoría después de días. Uno duró menos de 1 hora. Ninguna cantidad de dinero cambiaba el resultado. Ni siquiera las ofertas desesperadas de Nico. El reloj del pasillo sonaba con fuerza. Otro silencio se apoderó de todos. Entonces, las puertas principales se abrieron en el piso de abajo. Unos pasos suaves cruzaron el vestíbulo de mármol. Un ama de llaves subió corriendo las escaleras. Señor Moretti. Nico se giró. La enfermera de reemplazo ha llegado. Marco frunció el ceño. ¿Ya? La agencia debe haber estado desesperada o ser imprudente. Nico suspiró en voz baja. Tráela. 1 minuto después, apareció al final del pasillo. No era lo que nadie esperaba. Sin maletín médico de diseño, sin uniforme caro hecho a medida, sin prisa nerviosa por impresionar a la familia adinerada. En cambio, llevaba un gastado maletín de cuero y vestía un uniforme de enfermera azul marino impecablemente planchado bajo una sencilla chaqueta de punto color crema. Su cabello castaño oscuro descansaba en una trenza suelta sobre un hombro. Caminaba con una confianza tranquila, no con un profesionalismo forzado. Su figura curvilínea contrastaba con la rígida elegancia de la mansión, haciéndola parecer inesperadamente cálida en medio del frío entorno de mármol. Se detuvo a una distancia respetuosa de Nico. Usted debe ser el señor Moretti. Su voz era firme. Sin miedo, sin temblores. Soy Elena Russo. Nico la estudió. Parecía más joven de lo que esperaba. 30 y pocos años, ojos marrones amables, sin arrogancia visible, sin un intento obvio de halagarlo. En cambio, lo miró directamente a los ojos, como los profesionales médicos miran a los familiares preocupados, en lugar de a los hombres poderosos. ¿Ha leído el expediente?, preguntó Nico. Sí. ¿Y aún así aceptó? Acepté a un paciente. Marco intercambió una mirada con 2 guardias. Nadie le hablaba a Nico con tanta sencillez. ¿Entiende?, continuó Nico. Mi padre ha despedido a 19 enfermeras. Sé que puede insultarla. Me han insultado antes. Puede que arroje cosas. Me di cuenta. Podría ordenarle que se vaya antes de que se presente. Elena sonrió suavemente. Entonces me iré si él realmente quiere que lo haga. Nico entrecerró los ojos. Nadie se va voluntariamente después de conocerlo. Su respuesta lo sorprendió. La gente no renuncia por el enojo. Él permaneció en silencio. Renuncian porque dejan de ver a la persona detrás de él. Por primera vez esa mañana, Nico no supo cómo responder. Elena miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. ¿Cómo se llamaba su madre? La pregunta aterrizó inesperadamente. ¿Lucia? Ella asintió, casi para sí misma. Y su padre todavía lleva su anillo de bodas. Nico miró instintivamente hacia el dormitorio. ¿Cómo lo supo? Vi fotografías en el piso de abajo. Ella sonrió suavemente. Nunca se lo quitó.
Antes de que alguien pudiera hacer otra pregunta, Elena alcanzó el pomo del dormitorio. Un guardaespaldas dio un paso adelante instintivamente. Señorita. Marco levantó una mano, deteniéndolo. Todos observaron. Elena entró sola. La pesada puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. Silencio. 10 segundos. 20. 30. Luego. ¡Fuera! La voz furiosa de Salvatore retumbó en la habitación. Varios sirvientes saltaron. Marco cerró los ojos. 20 segundos, susurró. Nuevo récord. Dentro se oyó el sonido de muebles raspando violentamente el suelo. Luego otro grito furioso. Todos esperaban que la enfermera saliera corriendo. No lo hizo. La mandíbula de Nico se tensó. Pasó un minuto completo. Luego 2. Sin estruendos, sin gritos, solo silencio. Silencio completo. Marco frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Nico se acercó lentamente a la puerta. No la abrió. Simplemente escuchó. Dentro, una voz tranquila de mujer, demasiado suave para entender. Luego, una larga pausa seguida de una palabra suave. Papá. Nada más. Sin discursos, sin instrucciones médicas, solo una simple palabra italiana. Padre. El silencio dentro del dormitorio se volvió casi insoportable. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Luego un sollozo ahogado, un rugido, incontrolado, imposible. La respiración de Nico se detuvo. Marco miró fijamente la puerta cerrada. Varios sirvientes se cubrieron la boca. Nadie había oído llorar a Salvatore desde el funeral de Lucia Moretti. Dentro de la habitación, el viejo patriarca susurró algo tan débil que nadie afuera pudo entender. Luego vino otro sollozo y otro. El padre más temido de Nueva York, el hombre que había sobrevivido a guerras, traiciones, prisión e intentos de asesinato, estaba llorando como un esposo desconsolado. Nico apoyó lentamente una mano contra la puerta del dormitorio, sin abrirla, sin interrumpir, simplemente de pie allí, mientras las lágrimas llenaban sus propios ojos por primera vez en años. Había conquistado rivales, protegido un imperio, controlado cada campo de batalla que la vida le había puesto delante. Sin embargo, de alguna manera, una extraña había logrado en 60 segundos lo que el poder, el dinero, la medicina y una devoción infinita no habían logrado en 3 largos años. Y Nico se dio cuenta de que la mujer dentro de esa habitación podría no haber venido simplemente a curar a su padre. Podría estar a punto de descubrir la única verdad que la familia Moretti había enterrado durante décadas. La luz del sol de la mañana se derramaba a través de los altos ventanales de la finca Moretti, suavizando la fría elegancia de los pasillos de mármol. Por primera vez en años, la atmósfera dentro de la mansión se sentía diferente. Ningún sirviente susurraba. Ninguna porcelana se rompía. Ningún grito de enojo resonaba desde el dormitorio del patriarca. En cambio, un silencio desconocido se instaló en la finca. Un silencio pacífico. Nico apenas había dormido. Permaneció en su estudio durante toda la noche, fingiendo revisar manifiestos de envío mientras repetía el mismo momento imposible una y otra vez en su mente. Papá, una simple palabra. Eso fue todo lo que Elena había dicho antes de que su padre rompiera a llorar. Nada de eso tenía sentido. Exactamente a las 7 en punto, Marco entró con café recién hecho. Nunca te fuiste a la cama. No estaba cansado. Marco miró hacia el ala de los dormitorios. Yo tampoco. Nico levantó la vista. ¿Ha salido? Ni una sola vez. ¿Padre? Ningún grito. Nico se levantó lentamente. Durante años, había comenzado cada mañana esperando otra crisis. Otro cuidador renunciando. Otra habitación destruida. Otro recordatorio de que el hombre más fuerte que había conocido ya no deseaba vivir. Hoy. Nada. El silencio en sí mismo se sentía inquietante. Mientras se acercaba al pasillo del dormitorio, 2 guardaespaldas se hicieron a un lado sin hablar. La pesada puerta de madera permanecía cerrada. Nico dudó. Su mano se levantó hacia el pomo antes de detenerse a mitad de camino. Durante 3 años, había entrado en esta habitación solo para presenciar el rechazo. Quizás hoy debería pertenecer a otra persona. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Elena salió al pasillo con una bandeja de desayuno vacía. Parecía cansada pero en paz. Un mechón suelto de cabello castaño se había escapado de su trenza. Sonrió cortésmente. Buenos días. Nico instintivamente buscó en su rostro. Sin moretones, sin lágrimas, pero sin miedo. Te quedaste toda la noche. Me lo pidió. Nico parpadeó. ¿Mi padre te lo pidió? Ella asintió. ¿No podía dormir? ¿Qué pasó? En lugar de responder de inmediato, Elena miró hacia el dormitorio cerrado. Me habló de su jardín. Nico frunció el ceño. ¿Nuestro viñedo? No, el pequeño huerto detrás de la casa de tu infancia. Su expresión cambió. Solo 3 personas habían sabido de ese pequeño jardín. Su madre, su padre y él mismo. Ningún socio comercial, ningún pariente lejano, ninguna entrevista en periódicos. Nada. Cómo recordaba cada planta de tomate, cada hoja de albahaca, cada tarde de verano. Recordaba haberte enseñado a atar las vides. Nico sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Esos recuerdos pertenecían a otra vida. Mi padre no ha hablado de ese lugar desde que murió mi madre. Lo sé, lo sabes. La sonrisa de Elena se volvió más suave.
Lloraba cada vez que la mencionaba. Nico desvió la mirada. Su madre llevaba casi 12 años muerta. Cáncer, rápido, despiadado. Su padre había enterrado una parte de sí mismo junto a ella. El derrame simplemente había atrapado lo que quedaba. ¿Qué hiciste exactamente? Escuché. No puede ser tan simple. Normalmente no lo es. Colocó con cuidado la bandeja del desayuno sobre una mesa cercana. La gente asume que la rehabilitación comienza con los músculos. Ella negó con la cabeza. A veces comienza con el permiso. Permiso para llorar. Nico no dijo nada. Ella continuó en voz baja. Todos siguen intentando hacer más fuerte a tu padre. Intentan devolverle al hombre que solía ser, pero nadie le ha permitido llorar la vida que perdió. Sus palabras se asentaron pesadamente entre ellos. Durante años, Nico había contratado a los mejores neurólogos, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, cada tratamiento que el dinero podía comprar. Sin embargo, ninguno había preguntado si su padre todavía se sentía con permiso para estar roto. La puerta del dormitorio se abrió con un crujido. Salvatore Moretti estaba de pie adentro. Su cuerpo permanecía debilitado por el derrame. Su cabello plateado se había vuelto más fino. Un hombro se inclinaba ligeramente más bajo que el otro. Pero sus ojos se veían diferentes. Todavía cansados, todavía heridos, pero de alguna manera presentes. Miró directamente a Nico. Padre e hijo se miraron el uno al otro. Ninguno habló. Finalmente, Salvatore levantó lentamente una mano temblorosa, no hacia Nico, hacia Elena. Ella cruzó la habitación de inmediato. ¿Qué necesita? El anciano señaló la estantería. Ella recuperó un gastado álbum de fotos de cuero. Él apoyó suavemente una mano sobre la de ella. Luego volvió a mirar a Nico. Sus labios lucharon. Las palabras salieron con dificultad. Lentamente. Siéntate. Marco casi dejó caer la carpeta que llevaba. Era la primera vez que Salvatore invitaba voluntariamente a su hijo a la habitación desde el derrame. Nico entró con cautela. La habitación ya no parecía un campo de batalla. La porcelana rota había sido limpiada. Las cortinas nuevas estaban abiertas. La luz del sol iluminaba las fotografías familiares que cubrían una pared. Elena no había reorganizado nada caro. Simplemente había abierto las ventanas. El aire fresco entraba en la habitación, trayendo el aroma de las rosas en flor del antiguo jardín de Lucía. Salvatore abrió lentamente el álbum de fotos. Dentro descansaban fotografías descoloridas que abarcaban casi 50 años. Fotos de bodas, cenas familiares, vacaciones de verano. Una fotografía llamó la atención de Nico. Un niño pequeño, no mayor de 6 años, estaba sentado sobre los hombros de Salvatore mientras Lucía reía a su lado. Había olvidado que esta foto existía. El dedo tembloroso de su padre se posó sobre ella. Otra lágrima rodó por la mejilla del anciano. Elena le entregó en silencio un pañuelo. Nunca lo apuró. Nunca terminó sus frases. Nunca lo trató como a alguien roto. Solo como a alguien que sufría. Pasaron los minutos. Finalmente, Salvatore susurró otra palabra. Hermosa. Su habla seguía siendo forzada, pero comprensible. Nico se quedó mirando. Mi madre. El anciano asintió. Luego señaló el jardín exterior. Elena entendió de inmediato. Creo que quiere salir. Los médicos dijeron que no estaba listo. Los médicos no le han preguntado. En media hora, toda la casa presenció algo que nadie creía posible. Salvatore Moretti se sentó bajo el viejo olivo que Lucía había plantado décadas antes, el mismo lugar donde solía tomar café cada mañana. El viejo patriarca cerró los ojos. Una ligera brisa agitó las ramas sobre su cabeza. Por primera vez en años, sus hombros se relajaron. Nico estaba a varios metros de distancia, observando en silencio. Marco se unió a él. Nunca lo había visto tan tranquilo. Yo tampoco. Marco bajó la voz. ¿Confías en ella? Nico no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Elena mientras ella ajustaba en silencio la manta de Salvatore antes de retroceder en lugar de quedarse encima. Ella entendía cuándo ayudar y cuándo desaparecer. Finalmente, Nico habló. No lo sé. Pero ayer, 19 profesionales fracasaron. Vio a su padre sonreír, solo un poco, pero innegablemente. Y hoy, mi padre sonrió. Al otro lado del jardín, Elena notó algo escondido debajo del desgastado banco de piedra donde descansaba Salvatore. La esquina de un papel amarillento sobresalía de una vieja caja de madera oculta bajo la hiedra trepadora. Se agachó con cuidado. Dentro yacían docenas de sobres cuidadosamente doblados, cada uno atado con una cinta azul descolorida. Todos los sobres llevaban la misma letra elegante. Lucia Moretti. El corazón de Elena se aceleró. No eran recuerdos familiares ordinarios. Varias cartas nunca habían sido abiertas. Un sobre, sin embargo, ya había sido roto. En su frente, escritas con tinta temblorosa, había 5 palabras que inmediatamente le provocaron un escalofrío. Si Nico alguna vez descubre la verdad. Elena no tocó las cartas. Cerró silenciosamente la caja de madera y la deslizó de nuevo bajo el banco de piedra, exactamente como la había encontrado. Algunos descubrimientos pertenecen a las familias, no a los extraños. Todavía no. Cuando se dio la vuelta, encontró a Nico observándola desde la terraza. Su expresión no revelaba nada. ¿Qué encontraste? Ella dudó. ¿Una caja? ¿Qué tipo de caja? No la abrí. ¿Esperas que te crea eso?
Ella lo miró a los ojos con calma. No me contrataron para satisfacer mi curiosidad. Me contrataron para ayudar a tu padre. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Finalmente, Nico asintió lentamente. La mayoría de la gente en esta casa la habría abierto. La mayoría de la gente no son enfermeras. No, son investigadores. Una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Nico antes de desaparecer casi de inmediato. Fue lo más parecido a la diversión que alguien le había visto en años. Durante la semana siguiente, la mansión se instaló en una rutina desconocida. Cada mañana, Elena acompañaba a Salvatore al jardín de Lucia, sin equipos de terapia, sin complicados horarios de rehabilitación, sin presión. Algunos días regaban flores. Otros días simplemente se sentaban bajo el olivo mientras los pájaros se reunían alrededor de la fuente. Poco a poco, las palabras regresaron. Una frase, luego dos. A veces solo nombres. Pero cada día había progreso. Los médicos lo llamaron una recuperación neurológica milagrosa. Elena no estaba de acuerdo. No es un milagro. El doctor Adrian Keller frunció el ceño. El derrame dañó importantes centros del habla. También destruyó su confianza. El renombrado neurólogo se cruzó de brazos. La medicina lo trajo hasta aquí. El amor lo trajo el resto del camino. El doctor Keller forzó una sonrisa educada. Es un sentimiento hermoso. También es médicamente inexacto. Elena simplemente volvió a ajustar la manta de Salvatore. Había aprendido algo importante. Las personas que más se preocupan por tener la razón a menudo dejan de prestar atención. Keller la observó un momento más antes de salir de la habitación. Mientras desaparecía en el pasillo, su agradable sonrisa se desvaneció. Inmediatamente sacó su teléfono. Necesito ver al señor Romano. Su voz se mantuvo tranquila, pero no aquí. Esa noche, un sedán negro esperaba detrás de un almacén de vinos abandonado a varias millas de la finca. El doctor Keller subió. Otro hombre ya ocupaba el asiento trasero, traje perfectamente entallado, cabello plateado, guantes de cuero impecables. Vincent Romano. Oficialmente, era uno de los asesores financieros más antiguos de la familia Moretti. Extraoficialmente, había gestionado en silencio casi todas las corporaciones legales pertenecientes a la organización durante 20 años. Sonabas preocupado, dijo Vincent. Lo estoy. El anciano está mejorando. Vincent permaneció inexpresivo. Eso es desafortunado. Keller bajó la voz. La enfermera lo cambió todo. ¿Cuánto se ha recuperado? Recuerda. Los ojos de Vincent se entrecerraron ligeramente. ¿Qué exactamente? No lo sé, pero está conectando viejos recuerdos. Preguntó por el jardín. Pidió fotografías familiares. Reconoce a la gente. El silencio llenó el coche. Finalmente, Vincent habló. Entonces acelera la medicación. Keller pareció incómodo. Su dosis es suficiente para ralentizarlo. No lo suficiente para matarlo. El doctor tragó saliva. Hemos mantenido este equilibrio durante casi 3 años. No puede continuar si ella está involucrada. Vincent miró a través de la ventana tintada. Nico nunca debe saber por qué su padre dejó de hablar. ¿Y la enfermera? Si es necesario. Vincent hizo una pausa. Se va. De vuelta en la mansión, Elena organizaba la medicación de Salvatore antes de notar algo inusual. Un frasco de prescripción contenía menos tabletas de las que indicaba la tabla de dosificación. Revisó otro, y luego otro. Los registros de administración no coincidían. Suponiendo que había cometido un error, revisó cada registro médico de los últimos 6 meses. Nada cuadraba. Alguien había alterado repetidamente los horarios de medicación. Frunció el ceño. Quizás las enfermeras anteriores habían documentado incorrectamente. Quizás. Pero los cuidadores experimentados rara vez cometían errores idénticos. A la mañana siguiente, se acercó en silencio a la hermana Angela Conti, la monja jubilada que había servido como compañera de Lucia Moretti durante su enfermedad final. Aunque ya no estaba empleada a tiempo completo, la hermana Angela visitaba la finca todos los jueves. Conocía a la familia desde hacía más tiempo que casi nadie vivo. Pareces preocupada, observó la anciana monja. Tengo una pregunta. Solo una. Elena sonrió suavemente. Por ahora. Se sentaron juntas cerca de la capilla con vistas a los jardines. He estado revisando los registros del señor Moretti y no tienen sentido. La expresión amable de la hermana Angela cambió casi imperceptiblemente. ¿En qué sentido? El historial de medicación. La monja desvió la mirada. Hay lagunas. Las dosis cambiaron sin la firma del médico. Sin explicaciones, sin notas de emergencia, sin respuesta. Elena bajó la voz. ¿Alguien los ha cuestionado alguna vez? La anciana mujer apretó su rosario. Las preguntas son peligrosas dentro de las familias poderosas. No preguntaba por el poder, preguntaba por la verdad. Durante varios segundos, solo se oía el canto de los pájaros en la distancia. Finalmente, la hermana Angela suspiró. Lucia creía que alguien quería que Salvatore permaneciera dependiente. El corazón de Elena se aceleró. ¿Ella creía eso? Sí. ¿Sabía quién? No. Pero antes de morir, la monja se detuvo. Elena esperó pacientemente. Escribió cartas. Las mismas cartas escondidas bajo el banco del jardín. La hermana Angela levantó la vista bruscamente. ¿Las encontraste? No las leí. Bien. No fueron escritas para ojos curiosos.
fueron escritas para corazones rotos. Esa noche, Elena no podía dejar de pensar en las cartas. Mientras tanto, Nico estaba sentado solo en la antigua oficina de su padre. La habitación había permanecido intacta desde el derrame. Pesadas estanterías de nogal cubrían las paredes. Libros de contabilidad, encuadernados en cuero, llenaban cada gabinete. Un retrato familiar enmarcado descansaba sobre el escritorio. Sus padres se sonreían el uno al otro en lugar de a la cámara. Nunca se había dado cuenta de eso antes. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Adelante. Marco entró, llevando varios informes financieros. ¿Hay algo inusual? ¿Qué? ¿Nuestro asesor legal, Vincent? Marco asintió. Ha visitado al Dr. Keller 4 veces este mes. Nico frunció el ceño. Y siempre después de salir de la finca, nunca durante el horario de oficina, reuniones privadas. Nico se reclinó lentamente. Quizás son amigos. Marco colocó fotografías sobre el escritorio. Vigilancia de un investigador privado, marcas de tiempo, ubicaciones. Cada reunión ocurrió lejos de hospitales, lejos de las oficinas de la compañía, siempre en lugares aislados. Marco habló con cuidado. Revisé la contabilidad. La empresa de consultoría de Keller recibió 3 grandes transferencias de una de las corporaciones de Vincent. La primera llegó una semana después del derrame de tu padre. La habitación se quedó muy quieta. Nico miró los documentos sin hablar. Había confiado en Vincent casi tanto como en su propio padre. El hombre mayor lo había ayudado a criarse después de la muerte de Lucia. Había asistido a cumpleaños, graduaciones, fiestas familiares. Si estos registros significaban lo que parecían significar, la traición era mucho más profunda que el dinero. En ese preciso momento, al otro lado de la mansión, Salvatore estaba sentado solo en su dormitorio. Sus manos temblorosas sostenían una fotografía descolorida de Lucia. Con un esfuerzo enorme, metió la mano en el cajón de su mesita de noche. Sacó una pequeña llave de latón, la misma llave que abría la caja de madera oculta bajo el banco del jardín. Cuando Elena entró con el té de la tarde, él le extendió la llave en silencio. Ella pareció confundida. ¿Para qué es esto? Sus ojos cansados se llenaron de lágrimas. Después de varios intentos dolorosos, finalmente forzó las palabras a través de sus labios temblorosos. Tragó saliva con fuerza. Lucia. Otra larga pausa. Luego, con más determinación que fuerza, completó la frase. Antes de que encuentren la verdad. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Porque por primera vez, desde que llegó a la finca Moretti, se dio cuenta de que ya no se trataba simplemente de la historia de una familia en duelo. Alguien había pasado 3 años asegurándose de que Salvatore permaneciera en silencio. Y quienquiera que fuera esa persona, acababa de darse cuenta de que ese silencio estaba empezando a desaparecer. La reunión anual del Consejo de la familia Moretti nunca se había pospuesto. Ni por ventiscas, ni por investigaciones federales, ni siquiera después de la muerte de la madre de Nico. Cada capitán, asesor y asociado principal entendía lo que representaba la reunión. Lealtad, responsabilidad, poder. Este año, sin embargo, un rumor inusual se extendió por la organización antes del amanecer. Salvatore Moretti asistiría. Al principio, nadie lo creyó. Durante 3 años, el legendario patriarca había permanecido oculto a la vista del público. Algunos susurraban que ya no reconocía a su propio hijo. Otros afirmaban que había perdido permanentemente la capacidad de hablar. Solo un puñado de personas dentro de la finca sabía la verdad. Nunca había perdido la voz por completo. Simplemente había perdido la voluntad de usarla. Al mediodía, casi 40 miembros principales de la organización llenaban la gran sala de conferencias. Pesadas paredes de roble mostraban fotografías que documentaban 5 décadas de la historia de la familia Moretti. A la cabeza de la sala estaba Nico, tranquilo, impecablemente vestido, imposible de leer. Marco se inclinó hacia él. Nuestra gente está nerviosa. Deberían estarlo. ¿Sospechas que algo pasará hoy? Los ojos de Nico se dirigieron lentamente hacia Vincent Romano, que estaba cómodamente entre los asesores principales, saludando a todos con una calidez practicada. Sé qué pasará. Al otro lado de la sala, Vincent permanecía perfectamente compuesto. Solo el Dr. Adrian Keller notó la tensión casi invisible en las manos del hombre mayor. Lo saben, susurró Keller. Vincent respondió sin mirarlo. Si lo supieran, no estaríamos aquí de pie. Antes de que Keller pudiera responder, las enormes puertas de madera se abrieron lentamente. La conversación se detuvo al instante. Todos los hombres en la sala se pusieron de pie. Salvatore Moretti entró. No lo llevaban, no estaba escondido en una silla de ruedas. Caminaba lentamente con un bastón de nogal pulido. Cada paso requería un esfuerzo visible. Sin embargo, cada paso representaba una victoria. Elena caminaba en silencio a su lado. No lo sostenía. Simplemente permanecía lo suficientemente cerca por si necesitaba ayuda. La sala quedó en completo silencio. Muchos de los capitanes mayores bajaron la cabeza en señal de respeto. Varios se secaron discretamente las lágrimas de los ojos. Nunca esperaron volver a ver a su antiguo líder. Salvatore llegó al frente de la sala. Nico sacó la gran silla de cuero reservada para el patriarca. Su padre negó suavemente con la cabeza. No, deseaba estar de pie. Nico retrocedió de inmediato.
Durante un largo momento, Salvatore miró alrededor de la sala. Sus ojos se posaron en un rostro familiar tras otro. Hombres que habían luchado a su lado. Hombres que habían enterrado amigos juntos. Hombres que habían visto a Nico crecer de un niño curioso a un líder temido. Finalmente, habló. Su voz seguía siendo áspera, desigual, pero inconfundiblemente suya. Mi familia. Varios capitanes inclinaron la cabeza. 3 simples sílabas casi quebraron a los hombres más fuertes de la sala. Salvatore hizo una pausa, reuniendo fuerzas. He fallado. No. La respuesta fue inmediata. Nico. Los ojos de su padre se volvieron hacia él. Nunca fallaste. Una leve sonrisa tocó los labios del anciano. La oculté. La verdad. La sala quedó perfectamente quieta. El corazón de Vincent se aceleró. Salvatore metió lentamente la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un sobre amarillento. La misma letra elegante cubría su superficie. Lucia Moretti. Elena lo reconoció al instante. Una de las cartas ocultas. Salvatore se la entregó cuidadosamente a Nico. Lee. Nico desdobló el frágil papel con manos temblorosas. La letra de su madre apareció exactamente como la recordaba. Hermosa, segura, amorosa. Comenzó a leer en silencio. En segundos, el color desapareció de su rostro. Marco se acercó. ¿Qué es? Nico no pudo responder. Sus manos temblaban más con cada línea. Finalmente, miró hacia Vincent. El asesor mantuvo su expresión tranquila. Demasiado tranquila. Nico habló en voz baja. Mi madre sabía. Nadie entendió. ¿Sabía qué? Preguntó Marco. Nico levantó la carta. Descubrió que alguien dentro de esta familia estaba moviendo en secreto las ganancias de la compañía legítima a cuentas ocultas. Todos los ojos se volvieron hacia Vincent. Él no se movió. Nico continuó. Cuando se enfrentó a la evidencia, tenía la intención de exponer el robo. Silencio. Luego otra frase. Antes de que pudiera, enfermó. La sala se sintió más fría. Vincent finalmente habló. Lucia tenía cáncer. Sí. La voz de Nico se endureció. Tenía cáncer. Pero también escribió que alguien convenció a mi padre de que estaba alucinando debido a la medicación. Cada palabra cayó como un martillo. Salvatore asintió lentamente. Las lágrimas llenaron sus ojos cansados. Les creí. Se cubrió el rostro con una mano temblorosa. Fallé. Lucia. El anciano había pasado 12 años culpándose a sí mismo. No por su muerte, por dudar de ella. Elena apoyó suavemente una mano reconfortante sobre su hombro. Ella entendió. Su silencio nunca había sido causado por el odio. Había nacido de una culpa insoportable. Nico bajó lentamente la carta. Sus ojos nunca se apartaron de Vincent. Le dijiste a mi padre que mi madre imaginaba el dinero perdido. Vincent permaneció perfectamente compuesto. No hay pruebas. Nico sonrió. No fue una sonrisa agradable. No. Hizo un gesto a Marco. El consigliere colocó inmediatamente 3 gruesos archivadores sobre la mesa de conferencias. Una contabilidad forense, cada transferencia, cada empresa fantasma, cada firma. Marco abrió el último archivador. Y cada pago realizado desde Vincent Romano Holdings al Dr. Adrian Keller. Se oyeron jadeos en toda la sala. Keller retrocedió tropezando. Puedo explicarlo. Por favor, hazlo, respondió Nico. Has recibido más de $4 millones. La respiración del doctor se volvió superficial. Eran honorarios de consultoría. Marco deslizó tranquilamente otro documento sobre la mesa. Entonces quizás también puedas explicar por qué la medicación del señor Moretti fue alterada repetidamente sin autorización. Keller miró a Vincent. El asesor mayor no dio ninguna señal de ayuda, solo un cálculo frío. La comprensión finalmente golpeó al doctor. Se había vuelto desechable. Yo. Tragó saliva con fuerza. Nunca tuve la intención de causar un daño permanente. Nadie habló, solo seguí instrucciones. Vincent finalmente reaccionó. Deberías elegir tus próximas palabras con cuidado. Keller rió amargamente. Durante 20 años, hice exactamente eso. Se enfrentó lentamente a Nico. No era tu padre a quien querían, eras tú. La confusión se extendió por la sala. Keller continuó. Mientras Salvatore permaneciera mentalmente quebrado, nunca cuestionarías a las personas que gestionan el imperio legal de tu familia. Señaló directamente a Vincent. Él controlaba todo. Las finanzas, las inversiones, las adquisiciones de propiedades. Confiabas en él porque tu padre confiaba en él. La expresión de Nico se volvió terriblemente quieta. ¿Cuánto? Marco respondió en voz baja después de revisar los registros. Aproximadamente $148 millones. Varios capitanes estallaron de indignación. Las manos se movieron instintivamente hacia las armas ocultas. Vincent finalmente abandonó su sonrisa educada. Me decepcionas. Su voz se mantuvo tranquila. Pasé 20 años haciendo a esta familia más rica de lo que nunca soñó posible. Nos robaste. Gestioné el riesgo. Envenenaste a mi padre. Preservé la estabilidad. Manipulaste a una mujer moribunda. Los ojos de Vincent parpadearon brevemente, la primera grieta en su compostura. Lucia debería haberse preocupado por su propia salud. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Nico cruzó la habitación. Nadie lo vio moverse. Un momento estaban separados. Al siguiente, la mano de Nico agarraba el cuello de Vincent. Podría haberle roto el cuello al hombre mayor al instante. Todos en la sala lo sabían.
En cambio, se detuvo. Su padre habló. Nico. Solo una palabra. Pero esta vez, el cuerpo de su hijo se relajó de inmediato. Salvatore se acercó lentamente. Cada paso doloroso resonó en la sala silenciosa. Se paró directamente frente a Vincent, el hombre que se había llamado su amigo durante más de 30 años. El viejo patriarca lo miró a los ojos. Sin odio, solo una profunda decepción. Luego, con la voz más fuerte que nadie había oído desde antes del derrame, Salvatore declaró: «Traicionaste a mi esposa, traicionaste a mi hijo, traicionaste a esta familia. Me perdono a mí mismo, pero nunca te perdonaré a ti». La sala estalló, no con violencia, con lealtad. Todos los capitanes de la organización se apartaron de Vincent simultáneamente. Sin órdenes, sin discusión, una decisión silenciosa. Se quedó solo por primera vez en décadas. El hombre más peligroso de la sala ya no era Nico Moretti. Era la verdad, y ninguna cantidad de dinero, influencia o mentiras cuidadosamente construidas podría sobrevivir por más tiempo. La primavera llegó silenciosamente a la finca Moretti. Las rosas que Lucia Moretti había plantado años antes florecieron más brillantemente de lo que nadie podía recordar. Por primera vez en más de una década, la risa ocasionalmente se escuchaba en los jardines en lugar de conversaciones susurradas y pasos cautelosos. La vida había regresado, no porque la familia hubiera olvidado su dolor, sino porque finalmente lo habían enfrentado. El arresto de Vincent Romano provocó ondas de choque mucho más allá de Nueva York. Los investigadores federales descubrieron años de fraude financiero que se extendían por múltiples corporaciones. El doctor Adrian Keller perdió permanentemente su licencia médica después de confesar haber falsificado registros de tratamiento y aceptado pagos ilegales. Los periódicos elogiaron a Nico Moretti por exponer la corrupción dentro de su propia organización. Los artículos lo llamaron disciplinado, con principios, inesperadamente honorable. Nico ignoró cada titular. Ninguno de ellos importaba porque cada mañana, antes de revisar un solo informe de negocios, caminaba hacia el jardín. Y cada mañana encontraba a las mismas dos personas sentadas bajo el viejo olivo, su padre y Elena. A veces hablaban. A veces simplemente observaban a los pájaros reunirse cerca de la fuente de Lucia. La curación, se dio cuenta Nico, a menudo era asombrosamente silenciosa. Una tarde, Salvatore sorprendió a todos al insistir en preparar el almuerzo él mismo. Los chefs protestaron de inmediato. Debería descansar. El viejo patriarca sonrió. He descansado lo suficiente. Sus movimientos seguían siendo lentos. Su mano izquierda todavía temblaba. Sin embargo, cada ingrediente fue medido con paciente determinación. Tomates frescos, albahaca del jardín de Lucia, pasta casera, exactamente la comida que ella había cocinado cada domingo durante casi 40 años. El comedor se sintió diferente esa tarde. Sin arreglos formales de asientos, sin discusiones de negocios, sin informes de seguridad, solo 3 personas compartiendo una simple comida familiar. Salvatore probó la salsa. Cerró los ojos. Demasiada sal. Elena rió suavemente. Necesita otro minuto. Nico los observaba con silenciosa incredulidad. Meses antes, esta misma habitación había resonado con porcelana rota y gritos furiosos. Ahora su padre discutía sobre la salsa de tomate. Fue el desacuerdo más hermoso que Nico había presenciado jamás. Después del almuerzo, Salvatore se levantó lentamente e hizo un gesto a Nico para que lo siguiera al antiguo invernadero de Lucia. El polvo flotaba a través de los rayos de sol de la tarde. La mayoría de las flores habían sido cuidadosamente restauradas. Elena había pasado semanas devolviendo la vida a las plantas descuidadas. El anciano se detuvo ante un desgastado banco de madera. Sin hablar, abrazó a su hijo. El abrazo duró solo unos segundos, pero ninguno de los dos se había abrazado desde el funeral de Lucia. Estoy. Salvatore luchó. Orgulloso. Nico negó inmediatamente con la cabeza. No tienes que forzarte. Quiero hacerlo. Miró directamente a los ojos de su hijo. Durante años, creí que le había fallado a tu madre. Lo olvidé. Se casó conmigo porque creía que la gente merece otra oportunidad. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Nico. Su padre le apretó suavemente el hombro. Tú me diste la mía. Ninguno de los dos notó a Elena retrocediendo silenciosamente hacia la puerta del invernadero. Algunos momentos pertenecían solo a padres e hijos. Sonrió para sí misma y los dejó solos. Más tarde esa noche, Marco encontró a Nico de pie en el balcón de la mansión con vistas a los jardines. Has estado sonriendo más. ¿Lo he hecho? Es inquietante. Nico rió. Una risa genuina. Marco se quedó mirando. No he oído ese sonido en años. Tampoco Nico. Toda su vida adulta se había construido sobre la disciplina, el control, la responsabilidad, el miedo. En algún momento del camino, la felicidad había desaparecido silenciosamente. No se había dado cuenta hasta que regresó. Marco se cruzó de brazos. ¿Y bien? Nico pareció confundido. ¿Y bien? ¿Qué? La enfermera. Nico fingió no entender. ¿Qué pasa con ella? Marco suspiró dramáticamente. Jefe, te conozco desde que tenías 12 años. Visitas la sala de rehabilitación 4 veces al día. De repente disfrutas de la jardinería. Pides a la cocina que prepare postres italianos caseros.
Has empezado a beber té en lugar de whisky. Nico miró hacia el jardín de abajo. Elena estaba arrodillada junto a Salvatore, ayudándolo a trasplantar jóvenes rosales. No intentaba impresionar a nadie. Nunca se dio cuenta de que él la estaba observando. Quizás por eso exactamente no podía dejar de hacerlo. No sé cuándo sucedió, admitió Nico en voz baja. Marco sonrió. Yo sí. El día que dejó de tratarte como un jefe de la mafia y comenzó a tratarte como el hijo de alguien. Un mes después, la Fundación Moretti celebró su gala benéfica anual. Durante años, el evento se había centrado en hospitales y programas infantiles. Este año, Salvatore solicitó una adición importante: financiamiento para centros de rehabilitación de derrames cerebrales que atienden a familias que nunca podrían permitirse atención privada. Ninguna familia, dijo durante el ensayo, debería perder la esperanza por falta de dinero. El salón de baile se llenó de líderes comunitarios, médicos, clérigos y cientos de invitados. Los reporteros se agolpaban cerca del escenario. Todos esperaban para ver si el legendario Salvatore Moretti realmente aparecería. Cuando las puertas se abrieron, la audiencia se puso de pie. Salvatore entró lentamente junto a Nico. Su bastón permanecía. Su cojera permanecía, pero también su dignidad. Los aplausos retumbaron en todo el salón de baile. Muchos invitados lloraron abiertamente. Después de agradecer a los patrocinadores, Salvatore se acercó al micrófono. Años antes, dominar una sala había sido fácil. Ahora cada frase requería paciencia. Sin embargo, cada palabra tenía un peso mayor que nunca. Pasé 3 años creyendo que mi vida había terminado. Hizo una pausa, luego sonrió hacia Elena. Estaba equivocado. La audiencia siguió su mirada. Elena parecía avergonzada por la atención. Salvatore le extendió una mano temblorosa. Ella se unió a él en el escenario a regañadientes. Se volvió hacia la multitud. La llaman la enfermera. Negó suavemente con la cabeza. No. Otra pausa. Luego, el viejo patriarca habló con una claridad notable. Ella le recordó a un anciano cómo volver a ser esposo, cómo volver a ser padre, y finalmente, cómo volver a ser yo mismo. El salón de baile estalló en aplausos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Había pasado su carrera ayudando a extraños a recuperarse, sin esperar reconocimiento, sin buscar elogios. Sin embargo, el mayor cumplido llegó momentos después. Salvatore miró a Nico, luego a Elena. Una cálida sonrisa se extendió por su rostro. Esta, dijo con orgullo, no es la mujer que me curó. Tomó la mano de su hijo y luego la colocó suavemente en la de Elena. Esta es la mujer que le dio a mi hijo una razón para sonreír de nuevo. Durante varios segundos, ni Nico ni Elena se movieron. La audiencia observaba en completo silencio. Finalmente, Elena levantó la vista. No sé si estoy lista para este mundo. Nico sonrió. Mi mundo no es lo que solía ser. Se volvió mejor el día que entraste por nuestra puerta principal. Meses después, el olivo en el jardín de Lucía estaba más alto que nunca. Nuevas rosas florecían bajo sus ramas. Los niños de la Fundación de Rehabilitación reían cerca durante un picnic familiar patrocinado por la Fundación Moretti. Salvatore se sentó cómodamente bajo el árbol, observándolos con ojos pacíficos. La fotografía de Lucía descansaba a su lado. Tocó suavemente el marco. Lo logramos. Una suave brisa agitó las hojas sobre su cabeza. Quizás era solo el viento. O quizás algunas promesas finalmente se cumplen cuando el amor demuestra ser más fuerte que la culpa. Nico y Elena caminaban lentamente por el sendero del jardín. Sus manos se rozaron. Esta vez ninguno se apartó. Detrás de ellos, Salvatore sonrió. Durante años, había creído que el silencio sería el capítulo final de su historia. En cambio, una suave palabra italiana había abierto la puerta al perdón, no solo para él, sino para toda una familia. Y a veces, el milagro más grande no es encontrar la fuerza para hablar, es encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias emotivas de familia, esperanza, coraje y amor inesperado. Comparte esta historia con alguien que cree que el perdón es imposible, porque a veces una sola palabra dicha con compasión genuina puede cambiar una vida para siempre. Y antes de irte, dinos en los comentarios qué momento te conmovió más. La primera vez que Salvatore susurró de nuevo, o el momento en que presentó con orgullo a Elena como la mujer que le dio a su hijo una razón para sonreír.